En esta clase tenemos que hablar sobre la matriz inversa, matriz adjunta, y ojalá alcancemos a explicar la regla de Cramer. Bien, ese es el objetivo. La idea es que esta semana dediquemos hoy a teoría, algoritmos. El día, cuando tenemos clase, dependiendo cómo avancemos hoy, mañana jueves o pasado viernes vamos a dedicar la clase a ejercicios, ¿ya? Hemos entregado ya bastante teoría y tenemos que empezar a practicar. Y eso lo vamos a hacer, bueno, dependiendo cómo avancemos. También la próxima semana, que son clases presenciales, vamos a trabajar con ejercicios, ¿ok? Estamos ya súper bien en cuanto al avance de la materia. Bien, hablemos de matriz inversa. Yo recuerdo que una de las últimas clases presenciales hablamos sobre la existencia de una inversa. ¿Qué significa que una matriz tenga inversa? Entonces vamos a escribir en una nubecita para que ustedes recuerden. Si existe B, bien, una matriz. Aquí estoy asumiendo que los órdenes de las matrices de las que les voy a hablar son todos consistentes con lo que voy a hacer. Si las multiplico es porque el orden lo permite, etc. No me voy a fijar en eso porque de otra forma la nube va a ser enorme. Y la idea es hacer simplemente un recordatorio. Si existe B, tal que, este símbolo a veces se usa para resumir, ¿ya? Tal que A por B es la identidad y B por A es la identidad, entonces decimos que B es la inversa de A, la inversa multiplicativa. Recuerden, por favor, no se vayan a olvidar que en teoría de matrices no existe algo como 1 cociente matriz A. Ya eso no tiene sentido, esto es horrible. Matemáticamente es lo peor que pueden hacer. ¿Por qué? Porque lo que está arriba es un número, es 1, y lo que está abajo es una matriz. Son cosas completamente distintas, ¿bien? Que pertenecen a conjuntos algebraicos distintos, ¿ok? Entonces eso no tiene sentido. Lo que tiene sentido, vamos a escribir aquí, es la inversa multiplicativa de A. Eso sí, ahí estamos súper contentos. Pero la inversa existe bajo ciertas condiciones. Entonces aquí lo dice en la nube. Si existe alguna matriz B de tal forma que al multiplicar por la izquierda y a la derecha de A, obtiene la identidad, significa que está definida la inversa, ¿ok? Pero yo nunca les dije cómo calculamos la inversa. Entonces vamos a empezar con este recuadro que dice algoritmo para encontrar la inversa de una matriz. Bien, entonces lo primero que se hace, como dice aquí, formar la matriz ampliada. Recuerden, estoy estudiando, tengo una matriz que me entregaron, una matriz A, y quiero saber si es invertible, y si lo es, si es invertible, calcular su inversa. Entonces, lo primero que debemos hacer, formar una ampliada. Poner la matriz A y al lado la matriz identidad del mismo orden que A. ¿Está bien? Paso 2. Reducir esta matriz en su forma equivalente escalonada reducida por filas. O sea, esta matriz la llevamos a un proceso de escalonamiento y no me basta con escalonar, debo hallar la escalonada reducida. Lo que voy a obtener es una matriz ampliada. Cuando haya hecho el proceso de escalonamiento, voy a obtener una matriz ampliada y dice, cuando termines, fíjate en la matriz que quedó en la posición B. Si esa es la identidad, significa que la matriz que está al lado, la matriz P, es la inversa. En cambio, si B no fuera la identidad, tú dices que A no es invertible. ¿Bien? Así, simple. Entonces les voy a mostrar ahora un programa. Este programa, como lo ven arriba, dice Scientific Workplace. Ya les había comentado sobre este programita. Es muy amigable, ya no tienen que poner comandos ni nada, pero, siempre hay un pero, ¿cierto?
El problema de este programa es que si ustedes mandan, por ejemplo, a calcular autovalores de una matriz con entradas un poco complicadas, a veces el programa colapsa, ¿sí? O una matriz muy grande. Pero para fines didácticos nos sirve. Miren lo que vamos a hacer. ¿Me están escuchando, cierto? Aquí mi computadora está haciendo algo raro. Sí, sí se escucha. Ya, ok, gracias. Entonces, miren, vamos a tomar una matriz de 4×4, esta de aquí. Vamos a aplicar el algoritmo, a ver cómo nos va. Voy a formar primeramente la ampliada ya. Es decir, pongo la matriz, la copio tal cual, y al lado pongo la matriz identidad del mismo orden. Bien. Ahora voy a pedir que este programa compute o calcule, vamos a ver la sección de matrices, la forma escalonada reducida. Aquí lo dice. Entonces le mando a calcular y me dice que la forma escalonada reducida de esa matriz, aquí, está muy redundante, es esta de aquí. Esta es la forma escalonada reducida. Entonces me fijo en lo que quedó en la primera parte y esto es justamente la identidad. ¿Bien? Entonces voy a mandarlo para la fila de abajo para que se note mejor. Aquí lo que hemos obtenido es la identidad, ¿cierto? De orden 4. Voy a copiar de aquí lo que ya tengo escrito. ¿Dónde están los puntitos? Y como tengo la identidad en esa posición, significa que la matriz que está al lado es justamente la inversa de A. Entonces pongo A inversa. Por tanto, esta matriz era invertible y la inversa es justamente esto de aquí. Entonces vamos a copiar esa matriz para ir respondiendo, ¿cierto?, al problema. Así. Esta es la inversa. Quitemos los puntitos para que no se confundan. Entonces apliqué el algoritmo. Claro, me estoy saltando los pasos del escalonamiento, de hallar la escalonada reducida, porque eso forma parte de otra materia que ya la estudiamos, y cuando ya la estudiamos podemos usar en nuestra vida profesional, ¿cierto?, programas como este. Ya tengo la inversa. Entonces vamos a calcular otra matriz, entre todos vamos a darle entradas. No sé, vamos a dar una matriz de orden 3 para que no se alargue mucho. Ahí. Bien, entonces denme ustedes 3 números. Cualquiera, arbitrarios. 3. ¿Ya? 6. ¿Ya? 21. 21, súper. Otro estudiante, otros 3 números. 7. ¿Ya? 0. Ok, 4. súper. Otro estudiante. 3 números, los últimos 3 números. 8, ¿Ya? 24, Ok, y el último, 6. 6, súper. Entonces, esta matriz está creada, ¿cierto?, al azar. Ustedes le dieron los valores. Lo que vamos a hacer ahora es formar la ampliada. Entonces voy a indicar al programa que tome una matriz de 3 filas, pero 6 columnas. Como es una ampliada, voy a copiar esta matriz aquí. Y al lado vamos a escribir la identidad. Entonces, la identidad es una matriz diagonal que tiene unos en la posición de la diagonal principal. Ya tengo la ampliada, voy a indicar al programa que haya la escalonada reducida por filas. Ahí está, resulta que sí es invertible, porque aquí obtengo la identidad, y la inversa, bueno, tiene números bien feos, ¿no? Pero eso no importa. Aquí lo importante es que hallamos la inversa. Entonces vamos a escribir aquí f a la menos 1.
Vamos a decir que ponga -1 igual. Ahí está la inversa. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que en este lugar no tenga la identidad. Vamos a formarnos un ejemplito donde eso no pasa para que ustedes vean. Voy a copiar esta matriz de 3×3 y le voy a hacer unos arreglos ahí intencionales para que no, vamos a poner M, la matriz M, y voy a poner aquí, por ejemplo, 9, déjenme ver, 18, está bien, y ¿cuánto es 21 por 3? ¿Cuánto me da 21 por 3? 63, ¿o no? Bien, entonces ya le hice los cambios así intencionales, como que ya destrocé mi ejemplo para que no funcione. Vamos a formar la ampliada entonces. Ponemos aquí la matriz. Y como me da flojera escribir una identidad, la copio nomás, la pego. Y mando al programa que halle la escalonada reducida por filas. Muy bien. Y fíjense lo que pasó. Esta es la escalonada reducida por filas. Me fijo en la matriz que queda aquí. Hay una fila nula, por tanto, en esta posición no se generó un pivote, por tanto, no se eliminaron las entradas superiores, las que están arriba. Eso no importa, a mí yo marco esto, veo, no es la identidad. Eso significa que esto que está al lado no es la inversa. Simplemente respondo, por tanto, la matriz M no es invertible. Listo, ahí termina el ejercicio. ¿Se entiende el algoritmo? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces no importa el orden que me den en la matriz, aplico el algoritmo, observo la matriz resultante en la escalonada reducida y respondo. ¿Bien? No todas las matrices van a tener una, ¿cómo se llama? Una inversa. ¿Profe? Dígame. Entonces, ¿las matrices que no son cuadradas nunca van a tener inversa? No, la inversa está definida solamente para matrices cuadradas. Si nosotros aprobamos este curso y tomamos un curso de matemática superior, de teoría de matrices, vamos a aprender que existe el concepto de pseudo-inversa, que se aplica a matrices rectangulares, no necesariamente cuadradas. Pero en este curso estamos definiendo, tal como dicen los textos, matriz inversa está definida solamente para matrices cuadradas. ¿Ok? Vale, profe. Bien. Entonces, si no tienen más dudas, regresamos aquí. Entonces, ese es el algoritmo de calcular la inversa. ¿Ya? Sencillo, puede ser muy laborioso a la hora de aplicar la matriz escalonada por filas. Vamos a hablar ahora de la matriz adjunta. ¿Bien? Vamos a escribir. Voy a acomodar aquí. ¿Qué es la matriz adjunta? Vamos a definirla. Entonces, sea A una matriz con entradas a sub i j de orden n por n cuadrada. La matriz adjunta y vamos a denotarla así, fíjense. A de j paréntesis A, o sea la adjunta de A, de orden n por n, o sea tiene el mismo orden que la matriz A. Está definida por entonces esta matriz adjunta la vamos a definir entrada a entrada. Adjunta de A. La entrada a sub i j de esta adjunta se define como el
cofactor CJI, como al revés. Y recuerden que esto no es nada más que J más I, determinante de la matriz A sub JI. A sub JI, recordemos, es una submatriz de orden n-1 por n-1 que se obtiene al eliminar, ¿cierto?, la fila J y la columna I. Entonces, aplicando esta fórmula, vamos construyendo entrada a entrada la matriz adjunta. Vamos a ver un ejemplito que yo lo tengo listo por acá. La instrucción es determinar la matriz adjunta D. Entonces ahí escribimos una matriz con sus respectivas entradas. 3, menos 2, 1, 5, 6, 2, 1, 0, menos 3. Bien, entonces, ¿qué dice la fórmula? Tenemos que construir entrada a entrada. Solución. La adjunta. La entrada 1, 1 de esta matriz no es nada más que el cofactor 1, 1. Y esto está definido como, ¿cierto? Menos 1, potencia 1 más 1, o sea, 2. Por el determinante de la matriz que se obtiene al eliminar la primera fila y la primera columna. O sea, 6, 2, 0, menos 3. Hago el cálculo y esto es menos 18. Ya tengo la primera entrada, pero ¿cuántas entradas necesito? 9. Entonces imaginarán el trabajito que viene, ¿cierto? Adjunta de A, entrada 1, 2. Esto es C2, 1. Se cambia el índice. Y esto es lo mismo que menos 1 con potencia 2 más 1, o sea, potencia impar, por el determinante de la matriz que se obtiene al eliminar la fila 2, columna 1. Entonces me queda menos 2, 1, 0, 3. Hago las cuentas y esto es menos 6. Bien, y así sucesivamente voy a ir resumiendo un poco. Vamos a ir avanzando. Voy a poner adjunta A 1, 3 será igual a C3, 1 y voy a poner al tiro el número, ¿ya? Y así sucesivamente, etcétera. Ahora, si ustedes, escucha, tienen curiosidad de cómo se calcula, apliquen la fórmula a cada una de estas entradas. La última va a ser esta y va a ser igual a 28. Es decir, la matriz adjunta de A, voy a recopilar todas las cuentas que hice aquí, va a ser menos 18, menos 6, menos 10, 17, menos 10, menos 1, menos 6, menos 2, 28. Listo. Entonces, esa es la adjunta. Repito, se darán cuenta que es un trabajo laborioso y es una matriz de 3×3. Imagínense una de 15×15. Muchas cuentas, ¿cierto? Bien, afortunadamente el programa, cualquier programa en realidad, matemático o científico puede calcular la adjunta sin ningún problema. Pero la pregunta es, ok, definimos la adjunta, es un concepto nuevo, pero ¿cómo lo relaciono con las cosas que fui aprendiendo? ¿Para qué me servirá teóricamente? Entonces, el siguiente teorema va a dar respuesta a esa pregunta. Dice aquí, si A sub I J es una matriz de orden n,
Recuerden que si yo digo de orden n, queda implícita que la matriz es cuadrada y es de n por n. O sea, voy a ir resumiendo esto. Entonces, queda sobreentendido, ¿cierto? Y fíjense lo que dice el teorema. La matriz A por su adjunta es igual a la adjunta de A por la matriz A. O sea, fuerte el resultado, conmutan estas matrices. Y además, esto es igual al determinante de A por la identidad de orden n. ¿Está bien? Súper importante. Demostración. No sé si me va a dar tiempo, déjenme ver la hora. El problema de estas clases es que son tan cortas y uno no alcanza a demostrar muchos teoremas. Bien, vamos a dar una idea así como a grandes rasgos de la demostración, ¿ya? Porque hay varias cosas que dejo sin demostrar y no me gusta. Entonces fíjense el enunciado. Las condiciones son, tengo una matriz de orden n. Esa es toda la hipótesis. Debemos demostrar que se cumplen esas dos igualdades. ¿Bien? Entonces vamos a tomar, ¿cierto? Vamos a estudiar cómo son las entradas de este producto de matrices. Y aquí entra en juego el conocimiento que ustedes han adquirido en la primera clase, de hecho, en las primeras dos clases. Si tienes un producto de matrices, la entrada A y J, ¿cómo se escribe? Ojalá que se acuerden, voy a escribirlo yo. Es la fila iésima de A, vamos a FI de A, por la columna Jésima de la segunda matriz, en este caso adjunta. Aquí escribí mal, déjenme arreglarlo. Así. Eso es lo que aprendimos, ¿cierto? Así se define el producto, la fila I de A por la columna J de la segunda matriz. Y si yo hago este producto, lo que voy a obtener es una sumatoria. Entonces voy a escribir esa sumatoria. Esto es la sumatoria desde K igual 1 hasta N. A sub I K, ¿cierto? Son las entradas de la primera matriz y las entradas de la segunda matriz en posición KJ. Así estaba definido el producto. Pero resulta, vamos a ver, que según la definición de la adjunta, esto se queda tal cual, y aquí tendría C sub KJ, donde C sub KJ es un cofactor, ¿cierto? Es igual a menos 1, potencia K más J, por el determinante de una submatriz. Bien, hasta aquí llegamos. Ahora, vamos a analizar dos casos. Caso I igual a J. ¿Qué pasa si es igual a J? Entonces estamos analizando la entrada. Entonces J a sub I. Y en ese caso lo que tenemos es la sumatoria desde K igual 1 hasta N, A sub I K, C sub I K. Bien. Perfecto. Pero si ustedes son observadores, esto no es nada más que desarrollo del determinante de A respecto a la fila iésima. O sea, se fijan, revisen sus apuntes donde dice cálculo de determinante por cofactores. Hay dos fórmulas en términos de filas y columnas. Si revisan la fórmula en términos de la fila iésima, es justo lo que tienen aquí. Entonces esto no es nada más ni nada menos que el determinante de A. Y fíjense lo que está escrito aquí. Está diciendo que cuando I es igual a J, todas las entradas diagonales de este producto son exactamente determinante de A. ¿Bien? O sea, se van repitiendo.
En la diagonal va a tener determinante de A, etc. Bien. Por un lado es eso, pero ahora nos falta el otro caso. ¿Qué pasa si I es distinto de J? Es el caso más interesante en realidad. Caso I distinto de J. Bien, en este caso lo que tenemos, vamos a volver a copiar, es las entradas de este producto, ¿cierto? Es igual a la sumatoria. Lo único que estoy haciendo ahora es copiar lo que tenía escrito arriba. No estoy haciendo ningún cambio. Bien. Ok, lo que vamos a hacer es vamos a estudiar, vamos a definir una matriz auxiliar, sea B, matriz obtenida de A, al reemplazar la jésima fila de A por su iésima fila, por la iésima fila. Bien, es decir, ¿qué forma va a tener B? Entonces vamos a escribir una idea como para que se entienda bien lo que estamos haciendo. Fíjense, yo tengo la matriz A11, A12, etcétera, A1N. Luego viene A21, que no lo voy a escribir, y en algún momento me encuentro con la fila iésima. Entonces, A sub I1, A sub I2, etcétera, A sub IN. Y sigo bajando, ¿ya? Así, punto, punto. Y en algún momento se encuentra la fila jésima de A. Y dice que esa fila J la voy a reemplazar por la fila iésima. ¿Sí? Y todo lo demás queda tal cual. A sub N1, A sub N2, A sub NN. Entonces vamos a escribir aquí los detalles. Esta es la fila iésima. Y esta es la fila jésima. Repito, B tiene las mismas entradas que A, pero hubo un cambio. La fila jésima de A fue reemplazada por la fila iésima de A. Así es como se construye esta matriz B. Bien, y esta matriz B tiene algo curioso. Eso es lo que me va a permitir a mí calcular, es decir, demostrar esta. ¿Qué pasa si yo calculo el determinante de B en términos de la jésima fila de B? Escribamos eso. Si calculamos el determinante. O sea, esta fila. Esta es la jésima fila de B. ¿Qué es lo que voy a tener? Como, miren, aíslen esa fila de B que yo he marcado. El resto de las entradas de B coinciden con las de A. Y como yo estoy calculando el determinante en función de eso, lo que voy a tener, según cálculo de determinante por cofactores, es esto. La sumatoria desde k igual 1 hasta n, A sub ik, ¿cierto? Porque estas son las entraditas en la sumatoria que corresponden a estas. Por los cofactores C sub jk. Bien, donde estos coinciden con CJK de A. Porque fuera de esa fila que he marcado, las entradas de B son iguales a las entradas de A.
Bien, ahora fíjense, ¿qué tendría? Esa sumatoria que acabo de escribir abajo es justo esto, esa suma que está aquí. Pero por otro lado, a ver si me pueden responder ustedes, 2 filas de B se repiten. Por tanto, ¿a qué es igual el determinante de B? 0. 0. Ahí está el truco de haber definido esa matriz. Entonces, por un lado es igual a esta suma, pero por otro es 0. Y es 0, pues 2 filas de B se repiten. Bien, eso significa que esta suma es igual a 0. Y esa suma es exactamente la entrada de ese producto de A por su adjunta en su posición y J en el caso en que I sea distinto de J. Bien. Este truco no me sirve definir esta matriz B cuando I es igual a J. Bien, porque ahí no sirve, no tendría 2 filas repetidas. Entonces decimos, por tanto, tenemos que A por la adjunta de A en su posición y J, ¿cierto? Es 0 cuando I es distinto de J. Bien, entonces ahora sí podemos entender cómo es este producto. Este producto de A por su adjunta en las entradas diagonales tiene un valor de determinante de A. Fuera de esas entradas diagonales, cuando I es distinto de J, hay puros ceros. ¿Bien? Entonces decimos, luego, vamos a escribir A por la adjunta de A, es una matriz de esta forma. Determinante de A, etcétera, determinante de A, y aquí hay puros ceros. Y bueno, si yo factorizo, ¿cierto? Si saco fuera este número, determinante de A, lo que me va a quedar aquí es la identidad. En otras palabras, logré demostrar esto. Bien. Tarea para ustedes. Con la misma idea, demostrar adjunta de A por A es igual a determinante de A por la identidad de orden n. Entonces, una vez que ustedes hagan la tarea, ¿qué es lo que vamos a tener? Por tanto, o sea, si unen estas dos igualdades, esta con la que van a demostrar se puede resumir en esto. A por adjunta y claro, aquí sí habríamos terminado de demostrar el teorema. Bien, ¿alguna duda? Parece que no hay dudas. Corolario o consecuencia del teorema. Como consecuencia inmediata podemos deducir lo siguiente. Si A es de orden n y el determinante de A no es 0, entonces a partir de la fórmula que me muestra el teorema anterior, yo puedo deducir esto. La inversa es igual
1 cociente determinante de A. Como la hipótesis me dice que el determinante de A no es 0 y es un número, puede ir en el denominador sin problema. Entonces, dame un minuto. Fíjense que ahora tengo no un algoritmo, tengo una fórmula para la inversa de A. Y esta fórmula está en términos de la matriz adjunta. Por eso era importantísimo conocer el concepto de la matriz adjunta. Y obviamente esta fórmula se cumple solamente cuando el determinante de A es distinto de 0. Bien. Otro corolario inmediato. No voy a demostrar porque es muy sencillo en realidad. Inténtenlo. A las matrices invertibles se les suele llamar no singular. Entonces vamos a poner aquí. Entonces una matriz tiene inversa si solamente si el determinante es distinto de 0. Y esto es muy importante porque no tienes que estar aplicando el algoritmo que hemos visto al inicio para saber si es invertible. Basta calcular el determinante, si es distinto de 0, es invertible y el corolario de arriba te da una fórmula para la inversa. Bien, si es igual a 0, no es invertible. No tienes por qué estar aplicando algoritmos ni nada. Bien, entonces vamos a continuar. Yo les preparé aquí algo. Por ejemplo, si tengo esta matriz, ¿bien? Voy a calcular su determinante. Calcular determinante. ¿Dónde está? Aquí. El determinante es menos 94. ¿Bien? Eso significa que esta matriz es invertible, porque su determinante es distinto de eso. ¿Bien? Una vez que ya sé que es invertible, puedo calcular su adjunta. Entonces le digo al programa, matrices, calcula su adjunta. Bien, esta es la adjunta. Este es el mismo ejemplo que vimos acá. Pero tranquilamente yo pudiera haber cambiado las entradas y hacer exactamente lo mismo. Ahí está su adjunta. Perdón. Y por tanto, si ya tengo el valor del determinante y tengo la adjunta, la inversa será igual a una fracción, ¿cierto? 1 cociente abajo menos 94, que es el valor del determinante, por la matriz adjunta. Entonces copio la matriz, la pego aquí, y bueno, si soy muy minuciosa puedo pedir al programa que haga ese producto. Así sería la inversa. ¿Bien? Entonces desde ahora podemos usar esa fórmula. ¿Preguntas? Profe, Dígame. entonces si le calculáramos el determinante a la matriz que delante usted usó como ejemplo de no tener inversa, ¿debería darnos 0? Exacto, vamos a probar, muy bien. Vayamos a ese ejemplo. Vamos a calcular el determinante de esta matriz, perdón, compute matriz determinante. Y el determinante es 0. ¿Entiendes? Entonces no es invertible y listo, no hay que hacer nada más. Ahora, ¿cómo se construyó esta matriz para que, por ejemplo, yo esté segura de que su determinante es 0? Fíjense que la fila 2 la modifiqué de tal forma que la fila 2 sea exactamente 3 veces la fila 1. Entonces basta una operación fila para anular toda la fila 2. Y en ese sentido yo sabía que el determinante era 0. Bien. Así como se puede identificar, digamos, al ojo en matrices de orden bajo, como si su determinante va a ser 0 o no. O sea, me fijo la fila, si alguna fila es múltiplo de alguna otra,
el determinante va a ser 7. Pero no es una condición necesaria y suficiente, ¿ya? Porque las operaciones pueden ser más complicadas. En este caso se puede observar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? ¿No hay preguntas? Como les dije, yo espero que en algún momento del semestre podamos ir a la sala TIL, el departamento de matemática, donde hay muchos computadores y ustedes puedan ir trabajando con este programa. ¿Ya? ¿No tienen dudas? ¿Seguro? Bien, me alegra que no tengan dudas. Miren, lo que tengo que hacer ahora son 2 cosas y no creo que me alcance el tiempo para todo, pero vamos por lo siguiente. ¿Qué información tendrá? Yo les hice esta pregunta en la otra clase. ¿Qué información tendrá el saber que el determinante de A, como en este ejemplo, vamos a ver, este no, el otro. El determinante aquí es menos 94. ¿Tendrá alguna información geométrica eso? Si yo veo A como una transformación. Ahora, si alguien se está preguntando, ¿cómo va a ver A como una transformación? ¿Qué es eso? O sea, estoy viendo A, la matriz A, como una función que me transforma los vectores de R3. ¿En qué sentido? Si yo multiplico esta matriz A por el vector, que lo escribo como columna X, Y, Z, y hago el producto de estas 2 matrices, esta es la transformación que me hace la matriz al vector. En particular, si yo tuviera aquí el vector canónico 1, 0, 0, que representa el eje X, me transformaría ese vector, tendría otro. ¿Bien? Entonces las matrices transforman vectores del plano, los transforman y los llevan a otros vectores del plano. En ese sentido, si yo conozco el valor del determinante de esta matriz, ¿qué es ese valor 94 o menos 94? Me podrá decir, no sé, que la matriz es una reflexión, es una traslación, que, no sé, modifica las áreas de ciertas regiones. ¿Qué me puede decir ese valor del determinante? Y bueno, para explicar eso vamos a ver un video. Déjenme alistarlo. Tengo listo, aquí está. Voy a compartir el sonido de mi computador y por tanto me voy al silencio. Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos sobre el significado del determinante de una matriz de 2×2 a través del área en el plano. Antes de iniciar, debemos recordar algunas propiedades básicas de las matrices de 2×2. La primera es que toda matriz representa a una única transformación lineal en el plano. La segunda, que cada transformación lineal consiste en un movimiento en el plano. Consideremos la transformación lineal que vemos en pantalla. Vamos a aplicarla a los vectores 1, 2 y 4, 1. En el plano podemos formar un paralelogramo con estos 2 vectores cuya área es 7. El determinante de esta matriz podemos calcularlo y obtendremos como resultado menos 5. Ahora nos preguntamos, ¿qué significa esto gráficamente? Veamos el efecto al aplicar la transformación al paralelogramo de la figura. Como podemos observar, el área del paralelogramo ha incrementado y de hecho se ha vuelto 35. Si somos observadores, nos daremos cuenta de que el resultado es exactamente 5 veces el área original. Veamos un ejemplo menos intuitivo, esta vez con una circunferencia. En la figura podemos observar cómo la transformación lineal
actúa sobre la circunferencia de radio 4. Efectivamente, el área de la circunferencia se ha multiplicado por 5. Esto nos permite pensar que cualquier transformación lineal modifica el área de acuerdo al valor absoluto del determinante de la matriz que lo representa. Para esto, hagamos un ejemplo más. Consideremos la siguiente matriz, la cual tiene como determinante 2. A continuación, veremos el efecto de la transformación lineal asociada sobre el paralelogramo formado por los vectores de coordenadas 3,0 y 0,3. Como podemos ver, efectivamente el área se ha duplicado. A partir de esto, podemos concluir que el valor absoluto del determinante es un factor de escala para el área de una transformación. Por ejemplo, si el determinante es menos 6, entonces el área se multiplicará por 6. En cambio, si el determinante es de un medio, entonces el área de las regiones transformadas se reducirá a la mitad. Este hecho tiene múltiples aplicaciones, especialmente en el procesamiento de imágenes y la construcción de escalas en visión por computador. Les recordamos realizar las actividades formativas en la plataforma del curso. Muchas gracias por ver este video. ¡Hasta pronto! Bien, una vez en ese video se mostró cómo puede modificar una matriz cierta región, ¿cierto? El área de cierta región, de acuerdo al valor absoluto de su determinante. Bien, en el ejemplo que teníamos, el determinante era, ¿cuánto era? Menos 94. Significa que esta matriz, una región de área 1, lo va a ampliar a área 94. Bien. Ese es el sentido geométrico que tienen los determinantes. Podemos estudiar esto mucho más a fondo, analizar matrices de N por N, etc. Pero de verdad nos llevaría por lo menos 3 semanas hacer ese estudio completo. Y bueno, lamentablemente este curso contempla varios tópicos y tenemos que dejarlo ahí nomás, como información general. ¿Alguna pregunta? Bien, no hay preguntas. Bueno, seguramente me harán más preguntas cuando estemos en los talleres de ejercicio. ¿Qué es lo que les dije al inicio de esta clase? Les dije que íbamos a hablar sobre matriz inversa, ya lo hicimos. Ya hablamos sobre inversa, sobre matriz adjunta, ya la definimos. Vimos la relación que tiene con el cálculo de la inversa. Y lo último que queda es la regla de Cramer. ¿Bien? Cramer es un apellido de una persona, de un matemático, muy importante. ¿Bien? Entonces, por lo menos a mí, en la medida que puedo, me gusta conocer a los personajes que inventaron estas cosas. Yo les preparé un pequeño resumen sobre quién es Cramer. ¿Bien? Cramer ha sido un matemático suizo y ha publicado en este libro, ya esta es la primera hoja de su publicación, la regla de Cramer para hallar soluciones de sistemas de ecuaciones lineales con varias incógnitas. Esa fórmula que ha entregado Cramer es la que vamos a estudiar ahora. Yo les voy a dejar esto donde hay un resumen. Ha sido un matemático brillante realmente. Él ha defendido su tesis doctoral a los 18 años, casi a la edad que tienen muchos de ustedes. ¿Ah? A los 21 años ya se estaba preparando para dar una de las clases más importantes en la universidad, que era filosofía. ¿Ya? Antes la filosofía y la matemática no estaban tan separadas. Y bueno, si bien no era el único candidato, él realmente ha llegado a dar la cátedra compartida de ese curso. ¿Bien? Cramer ha estado interesado en cómo ampliar las redes de investigación en su época. Y por eso es que él ha planteado
que se enseñe la matemática, las ciencias, usando el francés, para que pueda alcanzar a más personas, ¿ya? Siempre pasa que los matemáticos brillantes también están, no todos, pero están interesados en ir formando las nuevas generaciones de científicos. Bien, entonces lamentablemente Kramer murió muy joven. Él se cayó de un carruaje en una especie de vacaciones que tenía y murió. Y es lamentable porque habría aportado muchísimo más y la matemática habría avanzado con más rapidez. Quizás. Lo mismo que pasa con Galois, otro matemático importante, que murió muy joven. Bien, entonces ya sabemos quién es Kramer. Vamos a ver. Él hizo muchas cosas. Lo que vamos a estudiar ahora es una fórmula que tiene que ver con lo que estamos estudiando. Voy a escribir entonces la regla de Kramer. Tiene algunas hipótesis. Lo vamos a presentar como un teorema. Entonces, sea una matriz no singular o invertible, ¿ya? Esa es la hipótesis importante para poder aplicar la regla de Kramer. Sea A no singular, paréntesis, eso significa que es invertible. De orden n. Para cualquier vector. En Rn, o sea, con n componentes, la solución única de tiene entradas o tiene componentes. Recuerden que si estoy hablando de este sistema de ecuaciones lineales, significa que es un sistema de n por n incógnitas, n ecuaciones. Como tiene n incógnitas, entonces al yo decir la solución única es esta, debo entregar las n componentes de la solución, ¿cierto? Entonces la fórmula dice así, xy es igual al determinante de A sub i de cociente determinante de A. Esto se cumple para i igual 1, 2, etcétera, hasta n. Pero ¿quién es A sub i de B? Eso es lo que vamos a decir. Donde A sub i de B es la matriz que se obtiene de A al reemplazar la iésima columna de A por B, por ese vector de constantes B. Bien, entonces demostración no la voy a hacer, no vamos a alcanzar a ver todo si me detengo en eso. Lo que vamos a hacer es aprender cómo se usan en ejemplos concretos. Bien, voy a ver un ejemplito y con eso acabamos la clase. Entonces vamos a recapitular un poquito el teorema, siempre hay que familiarizarse. Cosa importante, a invertible me entrega las componentes de todas las soluciones, o sea, de la solución única. Lo que sí va a ser engorroso quizá es calcular esto, ¿cierto? Porque no solo es calcular la matriz, escribirla, hay que calcular el determinante de esta matriz. Entonces vamos a ver un ejemplo.
resolver aplicando la regla de Cramer. Bien, este es un sistema de 3×3. 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Me indica que debemos resolver con la regla de Cramer. Lo primero que debemos hacer es escribir las matrices asociadas a este sistema. Es decir, ¿quién es la matriz A para este ejercicio? Sería esta matriz, ¿cierto? ¿Y quién es el vector de constantes o la matriz columna de constantes? Esa. Muy bien, entonces, primero necesitamos el valor del determinante. No lo voy a calcular paso a paso, lo voy a entregar nomás, es -2, ¿ok? Ahora necesitamos conocer quién es, o sea, calcular el determinante de A sub 1B. Bien, este va a ser un determinante de una matriz de 3×3, donde la primera columna se va a reemplazar por la constante B. O sea, lo que va a cambiar es esto. 1, 4, menos 3. Y las demás entradas son las mismas, o sea, las demás columnas son las mismas columnas que las que tenía A. 3, 2. ¿Se entiende o no? Me interrumpen nomás, chiquillos, si es que algo no, si se perdieron. Calculo el determinante, es -2. Puedo usar Sarrus para calcular el determinante. Ahora voy a calcular determinante de A sub 2B. Entonces, primera y tercera columna de A no cambian, lo que va a cambiar es la segunda. La segunda columna va a ser reemplazada por esto, por la matriz de constantes. La tercera columna se queda tal cual. Y la primera ya se me olvidó cuál era. -2, 1, -2. Listo. Calculo este determinante y obtengo -6. Bien, ahora trabajo con el último determinante. Determinante de A sub 3 de B. Entonces, primera columna no cambia. Segunda columna no cambia, es 3, 2, menos 1. La tercera sí cambia, 1, 4, menos 3. Y calculamos el determinante y voy a obtener -8. Entonces, ¿qué dice la regla de Cramer? Dice, si ya tienes hecho todo esto, x1, la primera componente de la solución del sistema, será, ¿dónde está? Aquí me equivoqué, chiquillos. Me equivoqué en copiar porque ya tengo todo escrito aquí. Esto es -4, ¿ya? La primera componente de la solución será el determinante de esa matriz, que es -4, sobre, o cociente, el determinante de la matriz, que es -2. Y esto, simplificando, es 2. Y aquí, segunda componente será -6, cociente -2, simplificando es 3. X3 será -8, cociente -2, simplificando 4. Bien, entonces concluimos el ejercicio y decimos, por tanto, el conjunto solución será igual a una solución única con componentes 2, 3, 4. Y listo, ¿ya?
Bien, quiero saber qué les parece hasta ahora el contenido que vimos. Se escucha mucha materia, muchos nombres nuevos, o no, yo ya conocía varias cosas, estamos ok. Quiero saber sus comentarios para saber si al ritmo al que estamos avanzando está bien. Ya no voy a avanzar más materia, ya hasta aquí llegué por hoy. Entonces quiero que me entreguen sus comentarios, por favor, si es que los tienen, si no, ya se pueden retirar. Déjenme, voy a dejar de grabar.